Hola mis amores, espero que estén muy bien. Este básico les sirve para aquellas personitas que en la parte de la espalda se les levanta. Entonces vamos a hacer este hermoso básico de esta falda. Entonces vamos a escuadrar una línea, ¿sí? Esta línea va a ser la línea de cintura. Vamos a escuadrar esta línea. Listo, aquí vamos a poner la cuarta de cintura más 3 centímetros. Entonces tenemos 74 dividido en 4 nos da 18.5 más 3 centímetros de pinza, 21.5. Desde donde inicia aquí en el orillo de papel vamos a marcar estos 21 y sin soltar marcamos la mitad aquí para hacer la pinza con una profundidad de 3 centímetros. Entonces 1.5 y 1.5. Vamos a darle un largo de 13 centímetros. Entonces escuadramos esta línea y formamos la pinza que son de 3 centímetros. Si la nena es estómago plano, no necesitas hacer esta pinza. ¿Listo? Ahora, desde la línea de cintura vamos a marcar altura de cadera, que son 20 centímetros. Y desde la misma línea de cintura vamos a marcar el largo, que son 63 más 2 centímetros de costura, 65. Y vamos a escuadrar la línea de cadera. Listo. Y escuadramos el largo total con los 2 centímetros de costura. Listo, así. Ahora vamos a marcar aquí el contorno de cadera. Entonces tenemos contorno de cadera 105, lo divides en 4, nos da 26,25. Esa cantidad la vamos a marcar desde el orillo del papel hacia allá, 26,25. Y esa misma cantidad lo vamos a poner aquí en la parte del largo de la falda, porque es una falda recta. Listo, es un básico de falda recta. Entonces, estas dos líneas la vamos a hacer recta. Estos dos puntos la unimos con una recta. Y ahora aquí en una semicurva de la cintura con el punto de cadera. De esta manera, así. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos aquí en la cintura, vamos a bajar 2 centímetros. Yo estos 2 centímetros lo manejo estándar, siempre lo hago. Entonces, con una semicurva, desde donde termina el punto aquí de cintura, con los 2 centímetros que bajamos, unimos en una semicurva de esta manera. ¿Listo, mis amores? Aquí tenemos el básico delantero. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el básico de la espalda. Entonces, mis amores, para las que no tienes tanto glúteos, nos sirve este mismo, nos sirve para la espalda, solo que en la línea central le vamos a dar 2 centímetros para el cierre. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a hacer la espalda. Entonces, aquí tenemos la espalda, ¿listo? Que es el mismo básico. Entonces, le vamos a hacer las modificaciones a esta espalda. Aquí en la línea de cadera vamos a bajar 2 centímetros. Y estos 2 centímetros los vamos a llevar en línea recta hasta aquí, donde terminó el punto de cadera. Así, de esta manera trazamos una línea recta. Ahora esta línea recta la vamos a escuadrar, mis amores, la que acabamos de hacer. Entonces, este punto así, de esta manera, así, vamos a escuadrar esta línea. Así queda. ¿Listo? Entonces trazamos una línea recta de esta manera. Así. Ya después de haber hecho esta línea, ahora, estos 2 centímetros que bajamos los vamos a bajar también aquí en el largo. Bajamos estos 2 centímetros, continuamos esta línea, así.
Y aquí quedan los 2 centímetros. Listo. Ahora, desde aquí, desde este punto, vamos a marcar el contorno de cadera que nos dio la misma medida de arriba, que fueron 26, 25. Esos mismos los vamos a marcar acá. Entonces, marcamos la misma cantidad desde el punto este aquí, donde el nuevo punto que nos quedó, marcamos los mismos 26, 25. Continuamos esta línea. Y ahora con una recta vamos a unir estos 2 puntos. El de cadera con el que acabamos de hacer. Así, de esta manera. Listo. ¿Ven, mis amores? Aquí nos quedó listo y transformada la espalda. Ese es el toque principal. Oyó, mis amores, mira, aquí nos hace falta unir estos 2 puntos de los 2 centímetros que bajamos con donde finaliza estos 2 punticos. Así, mis amores. Ahora sí quedó terminada esta espalda transformada para aquellas chicas que en la parte de la espalda se les levanta. Entonces, mis amores, hacernos la faldita, que eso nos va a quedar hermoso, nos va a formar así como está en la imagen, queda bien linda y preciosa. Espero que se hagan la suya y bendiciones, mis amores, bendiciones.